Seguramente has escuchado hablar de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, de Human Rights Watch, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Alza tu Voz, entre otras organizaciones que se encargan de proteger los derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos y cómo se ven relacionados con nuestra Constitución? Los derechos humanos están escritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Dicha declaración se conforma por 30 artículos. De acuerdo a la Oficina de Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, los derechos humanos se definen como los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella. La relación que existe entre los derechos humanos y la Constitución mexicana reside en el capítulo 1, artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho artículo menciona que, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Existen 17 organizaciones no gubernamentales registradas en México que toman denuncias a las violaciones de los derechos humanos. Una de estas es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Esta organización trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos en los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Chiapas, en México. Promueve el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas desde sus derechos a la tierra y territorio. Otra es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC. Esta asociación civil promueve y defiende los derechos humanos de personas y colectivos excluidos, en situación de vulnerabilidad o de pobreza, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, en la que se respete plenamente la dignidad humana. Las personas y colectivos a quienes acompañan en su labor son indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión social. Durante el tercer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, activistas expresaron sus testimonios. Uno de ellos es Angélica, quien es activista del Centro de Derechos Humanos, y cuenta que es cierto que el defender a los derechos humanos es importante en contexto de democracia, pero en un contexto de crisis económica y militarización se ha convertido en un labor riesgoso, porque el defender los derechos humanos muchas veces afecta intereses políticos y económicos importantes, y esto genera que su labor o el ir en contra de esos intereses ponga a los defensores y defensoras en riesgo. Para fines de esta investigación, no se encontraron argumentos en contra de los derechos humanos por parte de los mexicanos.